Si pudiera elegir, elegiría cambiar el sistema. Pero he entendido algo. El sistema no va a cambiar solo desde arriba. El sistema cambia cuando cambia la base. Y la base es la sociedad. Por eso, esto no va de política. Esto va de cultura, de cómo pensamos. Antes de entrar en nada, quiero dejar claro que no vengo a defender a nadie. Vengo a hablar de lo que casi nunca analizamos, lo que estamos normalizando. Si te fijas, nos llevamos todo el día con el móvil en la mano. Y el resto del tiempo, muchas veces, frente a una pantalla. Y luego nos preguntamos por qué nuestras conversaciones son tan superficiales. ¿Por qué reaccionamos tan rápido? ¿Por qué todo casi siempre acaba en una discusión? Recuerdo en mi adolescencia cuando llegaba del instituto y me sentaba a comer delante de las noticias. Y era lo mismo todos los días, que si guerras, asesinatos, crímenes, atentados, violencia, día tras día. Llegó un momento en el que me preguntaba si era normal vivir en un constante bombardeo de noticias de miedo. Luego me enteré de que el cerebro está diseñado para reaccionar ante amenazas reales, pero no está diseñado para recibir cientos de estímulos alarmantes cada día. Y cuando normalizas el miedo pasa algo curioso. Dejas de sentirlo como alarma y empiezas a vivir dentro de él. Y eso cambia cómo piensas, cambia cómo reaccionas y cambias cómo interpretas a las demás personas. Luego escuchas a la clase política y ves el mismo patrón. Discusiones constantes, enfrentamientos, ataques, y si la sociedad vive reaccionando, la política también lo hará. No digo que todo sea culpa de una pantalla, no digo que la violencia solo tenga una causa, pero sí digo algo, somos el resultado de lo que consumimos. Y si lo que consumimos es miedo, conflicto y polarización, no debería de sorprendernos vivir en una sociedad que responde con miedo, conflicto y polarización. Por eso estoy aquí, no para quejarme, no para atacar, sino para intentar entender cómo funcionamos. Porque si no sabemos cómo funciona nuestra mente, ¿cómo vamos a saber funcionar bien como sociedad? Quiero empezar aclarando algo importante. El miedo no es malo, el miedo es un mecanismo de defensa maravilloso. Durante cientos de miles de años, el ser humano cuando vivía en la sabana, si aparecía, por ejemplo, un león, el cuerpo se activaba, aumentaba el pulso, se tensaban los músculos, se liberaba adrenalina, cortisol. Es un mecanismo de protección. El cuerpo entra en modo huida cuando ve un peligro o cuando siente miedo. Es estrés agudo. Cuando el peligro desaparecía, el cuerpo volvía a la calma. El sistema nervioso se regulaba y la amenaza terminaba. No seguías dándole vueltas al problema que ya ha pasado. Ese es el diseño natural. Hoy en día ya no hay esos leones, pero hay algo diferente. Vivimos en alerta permanente, expuestos a un miedo continuo. Que si no llego a fin de mes, que si mi relación no funciona, problemas con mi jefe en el trabajo, que si mi hijo sale de fiesta y no llega a casa. Encendemos la tele y es guerras, crímenes, violencia, colapsos económicos, violencia, odio y más violencia sale desde nuestras televisiones. Y aunque nada de esto esté ocurriendo en nuestra calle,
Nuestro cerebro activa el mismo sistema biológico. O sea, el cuerpo no distingue bien entre un peligro físico inmediato como el de ese león en la sabana y una exposición de noticias violentas. El cuerpo puede reaccionar de manera similar, aunque la naturaleza del peligro sea completamente distinta. Nuestro cerebro evolucionó para reaccionar ante un león en la sabana. No evolucionó para recibir cientos de estímulos alarmantes cada día a través de una pantalla. Activa mecanismos muy similares y cuando la alerta no se apaga, cuando estamos todo el día, 24 horas, en ese estado de alerta, ocurre algo importante. El estrés, ese mecanismo de defensa maravilloso, deja de protegernos y empieza a ser destructivo. Lo que era un mecanismo de defensa, pues se vuelve en nuestra contra. El sistema inmunológico se debilita cuando estamos en alerta permanente, porque le roba esa energía que necesita el sistema inmunológico y la gasta en sobrevivir. Deja de usarla en regenerar, la inflamación aumenta y la reparación celular se reduce. Por eso algunos investigadores relacionan el estrés crónico con enfermedades graves, no porque la mente invente una enfermedad, sino porque el cuerpo en alarma constante se desgasta. Su sistema no tiene las defensas que necesita cuando viene una enfermedad. Hay algo todavía más profundo. El miedo sostenido cambia la forma de cómo pensamos. Cuando el cerebro detecta una amenaza, activa un modo primitivo de funcionamiento. Ese modo tiene una prioridad clara: sobrevivir. Y para sobrevivir, el cerebro hace 3 cosas. Simplifica la información, busca certezas rápidas, o sea, buscas una salida rápida y reduce la complejidad. No te vas a complicar la vida. ¿Por qué hace esto el cerebro? Porque el pensamiento profundo consume mucha energía y en una situación de peligro la energía se reserva para actuar. Pensar despacio es un lujo biológico y pensar rápido es un mecanismo de supervivencia. Y el problema aparece cuando vivimos en ese modo de forma constante, cuando vivimos en modo supervivencia las 24 horas del día. Cuando el cerebro está en alerta permanente, prioriza su seguridad frente al análisis. Simplifica información, busca respuestas rápidas, evitas la complejidad, evitas complicarte la vida. Por eso el miedo sostenido no solo afecta al sistema inmunológico, no solo afecta al cuerpo, sino que afecta a la capacidad de pensar. Y cuando cambia la forma en la que pensamos, cambia la forma en la que elegimos. Y a nivel colectivo, cuando una población vive en estímulo continuo de amenaza, guerras, crisis, escándalos diarios, conflictos ideológicos permanentes, el cerebro colectivo también simplifica. O sea, se crean bandos, se reduce la comunicación a extremos, se buscan culpables rápidos, se prioriza posicionarse en un bando u otro frente al análisis. Y ocurre algo más. El pensamiento complejo requiere contexto, requiere tiempo, requiere datos conectados entre sí. Pero el formato dominante de la información favorece titulares breves, impacto inmediato, fragmentos aislados. Y cuando recibimos noticias sin contexto suficiente, no es que estemos mejor informados, estamos estimulados, menos orientados. Sabemos qué ha pasado en forma de impacto, pero no entendemos por qué ha pasado.
qué intereses estructurales hay detrás, qué dinámicas históricas influyen, qué soluciones reales serían viables. Sin ese contexto no hay comprensión, y sin comprensión no hay análisis profundo. El formato clásico del telediario es una sucesión de piezas breves. Un conflicto internacional, un asesinato, una declaración política, una catástrofe mundial, un escándalo económico, un suceso local. Todo en muy pocos minutos. El cerebro necesita tiempo para integrar información compleja. Procesar no es lo mismo que recibir. Recibir no es escuchar. Procesar es conectar lo que escuchas con contexto, memoria, historia, consecuencias. Y cuando una noticia dura 40 segundos y acto seguido aparece otra completamente distinta, el cerebro no consolida lo anterior, solo lo registra emocionalmente. Es como intentar comer 10 platos distintos en 5 minutos. No estás nutriéndote, estás saturándote. Si alguien leyera un libro cambiando de capítulo cada 30 segundos, nadie diría que está comprendiendo la historia. Sin embargo, consumimos información así todos los días y creemos que estamos informados. Si durante años entrenamos al cerebro para consumir estímulos rápidos y emocionales, nos volvemos más rápidos y menos resistentes pensando en profundidad. El análisis prolongado es como un músculo. Si no se usa, se debilita. Y además, si vivimos en estrés constante, el propio sistema nervioso dificulta ese análisis porque prioriza la respuesta inmediata. El resultado no es solo tensión emocional, es una reducción de la capacidad colectiva para abordar problemas complejos con serenidad. La propuesta alternativa, pues no se trata de dejar de informarse, se trata de cambiar la forma. La mente humana entiende mejor las entrevistas largas, conversaciones profundas, documentales bien estructurados, los libros, ensayos, conferencias, porque permiten contexto, matices, contradicciones, complejidad. La diferencia ahí no sería ideológica, sino cognitiva. Los medios de comunicación no están diseñados como instituciones filosóficas, sino como organizaciones que deben sobrevivir económicamente. Y en el medio actual, pues sobreviven si mantienen audiencia, si mantienen cuota de mercado, si mantienen ingresos publicitarios. Cuanto más tiempo estés delante de una pantalla, pues más exposición a los anuncios. Ellos optimizan el contenido para mantenerte atento a él, porque más probabilidad tendrás de generarles ingresos. Y la atención humana se captura mejor con novedad, emoción, conflicto y urgencia. El sistema prioriza rentabilidad y velocidad, y el pensamiento profundo no es rentable a corto plazo. El formato dominante no favorece la comprensión profunda de los problemas. Y cuando no comprendemos los problemas en profundidad, es más difícil actuar con inteligencia colectiva. El poder tiende a perpetuarse. Esto no es ideológico, esto es historia. O sea, desde las monarquías absolutas hasta la democracia moderna, cualquier estructura de poder desarrolla mecanismos para mantener estabilidad interna, proteger su continuidad, minimizar riesgos de sustitución. No porque todos los políticos sean malvados, sino porque el sistema selecciona perfiles que saben sobrevivir dentro de él.
Cuando la política se convierte en una carrera profesional, el incentivo principal deja de ser resolver estructuralmente y pasa a ser mantener apoyo, no perder posición, no romper equilibrios internos, no arriesgar demasiado. Y eso genera conservadurismo estructural. El sistema electoral moderno premia los mensajes simples, identidades fuertes, polarización, conflicto entre bandos, porque la movilización emocional moviliza voto. La complejidad no moviliza, la indignación sí. La reflexión profunda no viraliza, la confrontación sí. El sistema no necesita que el pueblo sea idiota. Le basta con que esté emocionalmente movilizado y dividido, porque una sociedad dividida debate horizontalmente y una sociedad cohesionada cuestiona verticalmente. Cuando una estructura concentra poder y recursos, aparecen incentivos para el abuso. Si el coste político de la corrupción es bajo y la penalización institucional es lenta, el comportamiento oportunista aumenta. Es un problema de diseño institucional. No hace falta que el gobierno ordene nada. Existe algo más sutil. Los políticos necesitan visibilidad. Los medios de comunicación necesitan contenido. El conflicto político genera audiencia y la audiencia genera ingresos. Se crea una relación simbiótica. El formato rápido, emocional y fragmentado mantiene audiencia, mantiene tensión, movilización, mantiene el ciclo. Y en ese ciclo, la reflexión profunda pierde espacio, porque no es rentable a corto plazo. El sistema educativo en España prioriza la memorización, la estandarización, la evaluación técnica, pero dedica poco tiempo a la filosofía práctica, al pensamiento crítico profundo, a la educación emocional, a economía real aplicada. Buscan estabilidad y no generan disrupción. Un ciudadano extremadamente crítico, emocionalmente regulado y con pensamiento estructural es más difícil de encasillar políticamente. Y eso complica la política identitaria. O sea, si tienes pensamiento crítico, no serías de ningún partido. No participarías en el juego de ellos, que son los votos. Porque cuando te sientes identificado con un partido u otro, dejas de analizar y pasas a reaccionar sin pensar. Solo criticas en vez de reflexionar. Simplemente porque lo ha dicho el partido contrario no es una buena idea. Piensas eso de forma automática. Y eso es reaccionar en vez de pensar. ¿Te imaginas un partido de fútbol? Si eres del equipo A, cuando el árbitro pita falta contra tu equipo, piensas, eso no era falta. Pero si pita a favor, piensas, clarísima. Una persona neutral ve la jugada con más distancia, no porque sea más inteligente, sino porque no está emocionalmente implicada. En política ocurre algo parecido. Cuando nos identificamos fuertemente con un partido, dejamos de analizar cada idea por separado y empezamos a evaluarla según quién la dice. Y eso al final es humano, no es maldad, es psicología. Porque el cerebro necesita pertenecer a un grupo. La pertenencia da seguridad. Cuando alguien critica al grupo con el que nos identificamos, lo percibimos como una amenaza.
Y cuando el cerebro detecta amenaza, reacciona. No analiza, sino que defiende. Por eso muchas veces no evaluamos una propuesta por su contenido, sino por su origen. Si la dicen los míos, la justifico, pero si la dicen los otros, la rechazo automáticamente. Y eso no es pensamiento crítico, eso es reacción identitaria. Pensamiento crítico no significa no tener ideología, significa algo más incómodo. Estar dispuesto a criticar también a los tuyos, estar dispuesto a reconocer aciertos en el contrario, evaluar ideas por coherencia, no por bandera. Eso te vuelve difícil de encasillar y eso incomoda a la política identitaria, porque necesitas bloques claros. Cuando tu identidad depende de un partido, dejas de analizar propuestas y empiezas a defender los colores. Y en ese momento no estás eligiendo, estás reaccionando. Si algo te parece malo solo porque lo ha dicho el partido contrario, no estás pensando, estás reaccionando. La polarización convierte la política en identidad. Y cuando la política es identidad, la razón pierde fuerza frente a la emoción. Un ciudadano con pensamiento estructural tolera la ambigüedad, acepta contradicciones, no necesita certezas absolutas, puede cambiar de opinión sin sentirse traidor. Eso es madurez cognitiva. Y la política no debería de ser como un equipo de fútbol, al que defiende pase lo que pase. Debería de ser como un médico al que exige resultados. Si no funciona, cambias. El problema no es que exista un plan secreto para debilitar al pueblo. El problema es que el diseño del sistema premia la superficialidad, la polarización y el corto plazo. Y cuando el sistema premia eso durante décadas, el pensamiento profundo se debilita. Y cuando el pensamiento profundo se debilita, la exigencia estructural desaparece. En política profesional el ciclo es básico. Mantener apoyo electoral, mantener cohesión interna del partido, evitar perder poder y gestionar la imagen pública. Si pierdes elecciones, ya no puedes gobernar. Si tu partido te retira apoyo, desapareces. Si tu imagen se deteriora, pierdes influencia. Y eso hace que la política esté por encima de resolver problemas estructurales profundos, porque eso implica decisiones impopulares a corto plazo, reformas lentas, explicaciones complejas y sacrificios compartidos. Y el sistema electoral premia resultados visibles, rápidos y emocionalmente movilizadores. Muchos de estos políticos actúan dentro de las reglas del juego. Y el problema es que el juego está diseñado para que el mensaje simple movilice más que el complejo. La polarización moviliza más que el consenso. La identidad moviliza más que el análisis técnico. Resultado: un pueblo con pensamiento simple y no complejo. Un pueblo dividido y sin análisis crítico. Si juegas limpio pero no movilizas, pierdes. Si movilizas emocionalmente, sobrevives. Cuando el debate se simplifica constantemente, la ciudadanía también empieza a exigir soluciones simples. Y los problemas complejos, como la educación, el modelo productivo, la justicia, burocracia, reforma constitucional, requieren profundidad. Si el entorno social penaliza la complejidad, los políticos la evitan. El problema no es que los políticos sean villanos, sino que el sistema electoral y mediático premia la simplificación, el conflicto y el corto plazo. Y cuando el sistema premia eso durante décadas, se deteriora la cultura política. ¿Se podría rediseñar todo el sistema? Sí, pero no es simple ni inmediato.
La política no funciona solo por personas, funciona por reglas. Y las reglas crean incentivos. Y los incentivos moldean el comportamiento. No hace falta que un político sea malo. Si el sistema premia la polarización crecerá. Si el sistema premia la cooperación crecerá. ¿Y qué incentivos tiene hoy el sistema? Pues el poder depende del voto. El voto depende de movilizar emociones. Las emociones fuertes movilizan más que el consenso técnico. El acto electoral es corto, 4 años, y las decisiones complejas suelen tener costes a corto plazo. Como los beneficios suelen tardar mucho tiempo, el coste político, lo que son las críticas, pérdidas de votos, ese desgaste mediático, aparece en el corto plazo porque la gente no aguanta. Resultado, se premia el corto plazo, se premia el mensaje simple, se penaliza la ambigüedad y el matiz y se castiga reconocer errores. Entonces, ¿qué habría que cambiar? Mira, hay algo que casi nunca se dice. Un sistema político complejo necesita ciudadanos capaces de entenderlo. No hace falta que todo el mundo sea capaz de entenderlo. No hace falta que todo el mundo sea un experto, pero sí que haya una base suficiente de personas que comprendan cómo funciona. Porque la política no vive en el vacío, responde a nivel de exigencias de la sociedad. Si la mayoría consume titulares emocionales, los partidos competirán con emoción. Si la mayoría exige argumentos, datos y coherencia, la política no se mueve solo por ideales, se mueve por incentivos y los incentivos lo marcan la sociedad. Entonces, ¿es la educación la solución? No es la única solución, pero es la base. Una educación que fomente el pensamiento crítico, que enseñe a distinguir opiniones de datos, que ayude a entender cómo funcionan las instituciones, que permita analizar incentivos, en lugar de reaccionar por impulsos. No se trata de decirle a la gente qué pensar. Se trata de enseñarles cómo pensar, porque cuando sabes pensar es mucho más difícil que te manipulen. Siendo realistas, ¿es difícil? Sí. ¿Imposible? No. No hace falta cambiar todo el país. Basta con crear pequeños núcleos de personas que entiendan cómo funciona el sistema, detecten simplificaciones, exijan calidad argumentativa, que no aplaudan eslóganes vacíos. Eso ya cambia conversaciones y cuando cambian las conversaciones cambia el tono del debate público. Las grandes transformaciones no empiezan en el Parlamento, empiezan en la cultura y la cultura empieza en espacios pequeños. Si queremos una política más madura, necesitamos ciudadanos más formados y eso empieza creando espacios donde aprender a pensar mejor. Eso no es una utopía, es trabajo cultural, lento pero estructural. Y el problema no es solo el sistema, sino el nivel de exigencia cultural que tenemos frente a él. A la conclusión que he llegado con todo esto es que el sistema sí influye en nuestra vida, influye en nuestras decisiones, en cómo pensamos y elegimos, pero nosotros también influimos en cómo funciona el sistema. Si bajamos el nivel de exigencia, la política baja con nosotros. Si subimos el nivel de exigencia, la política tiene que adaptarse. No es solo el sistema, es el vínculo entre el sistema y la cultura. Y lo que me costó entender es que los círculos no se rompen desde arriba, se rompen cuando cambia la base. Durante mucho tiempo esperamos a que ellos solucionen los problemas, pero un sistema complejo responde a incentivos y los incentivos los marca la sociedad.
Cuando una sociedad tiene tiempo para pensar, tiene la responsabilidad de hacerlo. Porque cuando desarrollas el pensamiento, empiezas a notar en qué momentos estás reaccionando y en cuáles estás eligiendo. Y el cambio real empieza ahí. No es una revolución ruidosa, sino una decisión silenciosa. Empieza por algo pequeño, lee una página al día, escucha una conversación larga en lugar de 10 titulares, cuestiona una idea automática, ten una conversación incómoda, porque cuando aprendes a pensar mejor, es mucho más difícil que alguien piense por ti. Y cuando la cultura cambia, el sistema no tiene más remedio que cambiar.